Es muy divertido el experimento, porque pues, es diferente que el radio, ¿no? El radio ahí estamos, o en la tele ahí estamos. Y aquí obviamente es un público más pequeño, pero hay como un mayor intercambio con el público. Yo les doy este teléfono. Sí. Y las Es el de llamadas un entran WhatsApp. muy Es un rápidas. Es un WhatsApp, porque los mensajes entran muy rápido por el Facebook. Entonces tengo un WhatsApp. Los mensajes de Facebook es para que te digan, hola, ¿cómo estás? Te felicito, qué padre, lo que tú quieras, que me meten la madre, lo que sea. Pero el Facebook, aquí, no es el WhatsApp, 5512-683-963, es para que la gente mande sus preguntas y comentarios. Porque si la gente lo escucha es porque quiere averiguar más de lo que sabe o de lo que no sabe, ¿no? 5512-683-963. Ya está aquí el telefonito ya listo para recibir llamadas, para que la gente, pues para que la gente vea que va en serio, ¿no? Y que no es una payasa. Oye, qué día tan anticlimático, ¿no? Porque supuestamente hoy arrancó el TEMEC, pero como que no sentí mayor emoción del asunto, ¿tú? ¿Sabes qué no? Porque el gobierno, el enfoque del gobierno ha estado equivocado en el tema del tema. Entonces, hay problemas económicos por la pandemia y lo que sea, pero cuando entra el TEMEC nos vamos a recuperar. Como si no es cierto. No es cierto. El TEMEC es un instrumento que tú lo puedes usar o no usar. Y depende de lo que hacen los gobiernos y los empresarios, el tratado funciona. Ahora, no es que no veníamos de nada. Anoche terminó el TLC, que tiene unas reglas, y a las 12 de la noche de anoche, o a las 12:01 entró el TEMEC, que es lo mismo que el TLC, con algunos capítulos adicionales. Sí, porque cuando se firmó el TLC no existía todo este mundo de la electrónica, la tecnología, no entró el capítulo laboral, por eso uno de los capítulos importantes que entró en el TEMEC, que no estaba en el TLC porque no había, hay que acordar que el TLC entró en vigor el 1 de enero de 1994. Sí. Internet no existía. No existía, claro que no. Ahora, entonces, uno de los capítulos importantes es el comercio electrónico. ¿Cómo le hacemos para que los productos que yo pido a Estados Unidos o Canadá me lleguen sin aranceles? Esa es la realidad. Y los que ellos pidan a México y de aquí les mandemos lleguen sin aranceles. Es un capítulo muy importante. Lo que acabas de decir es bien importante y te voy a decir por qué. Porque se ha manejado por el presidente. El TEMEC nos va a salvar. Bueno, ahí estaba el TLC y no nos salvó, ¿eh? Pero mira, ahorita hablamos del TLC. El otro capítulo importante del TEMEC es la parte laboral, que los derechos laborales de los trabajadores mexicanos no eran los mismos derechos laborales que tienen los trabajadores de Estados Unidos y Canadá. Otro mundo. Porque, por ejemplo, nosotros no habíamos reconocido la cláusula 189 de la OIT, que habla de la democracia sindical y que significa que un trabajador no tiene por qué adherirse al sindicato de la empresa, sino que puede adherirse a cualquier otro sindicato. Claro. Y esto se va a aplicar para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y hay una parte en ya era hora. No, mira, hay una parte en esta cosa laboral que es la norma 35, que no sabes qué complicada es, porque la norma 35 es que las condiciones psicosociales de los trabajadores sean las adecuadas. Entonces tienes que constituir un comité dentro de los trabajadores que analice cuáles serían las condiciones laborales que quisieran tener y que la empresa les podría dar, no son obligatorias, para que el clima laboral mejore. ¿Cómo le vas a hacer tú en el periódico? ¿Cómo le vas a hacer ahí en Zacatecas? Ya constituimos el comité de los trabajadores desde hace 6 o 7 meses. Ajá. Y entonces te dice, por ejemplo, oye, es que de repente la vida periodística nos absorbe tiempo de convivencia familiar o no tengo tiempo de ir al cine o al teatro. Entonces establecimos que les damos a los trabajadores algunos días que trabajan hasta determinada hora para que puedan tener vida familiar. Okay. Por ejemplo, cosas de esas, ¿no? O que hay buzones de queja que no las recibe el patrón,
sino que los propios trabajadores las procesan. Dicen, oye, pues hay estas quejas o estas sugerencias, ¿no? Ese es el TEMEC. Ahora, el TLC, yo soy un adorador del TLC, porque el TLC cambió la vida del mundo, cambió la vida de México, desde luego, pero los negociadores mexicanos fueron tan talentosos en aquel tiempo que cambiaron la visión del mundo sobre cómo se firmaban los tratados de libre comercio. Fue el primer gran tratado de libre comercio Tratado, en el mundo. ¿Por qué no se habían hecho antes? Porque decían, es que no podemos hacer un tratado de dos economías que son tan dispares. Eso lo decía el mismo Carlos Salinas de Gortari. Sí, y bueno, y entonces decían, y entonces el equipo de negociadores mexicanos, que debo decirlo, estuvo encabezado en ese tiempo por Jaime Serra Puche, ahí estaba Jaime Zabludowski, Luis de la Calle, el propio Ildefonso Guajardo, que le tocó negociar este TLC, Herminio Blanco, el propio Ildefonso Guajardo era representante de México en Washington para el TLC. Bueno, ¿qué cosas inventaron estos cuates en este tratado? Inventaron, por ejemplo, que tú podrías calendarizar la entrada en vigor de los aranceles según el sector que fueras a meter. Entonces México dijo, por ejemplo, a ver, yo quiero que Estados Unidos ponga todo en arancel cero y Canadá. Y yo voy a programar una baja paulatina de aranceles. Eso nunca. Sin embargo, en ciertas industrias se les olvidó meter. Pero es que espérate, es que desaparecieron de un día para otro. Es que tú tenías la electrónica, ver, la juguetera, la de es confección. Tú tenías que negociar las industrias más importantes para ti y las otras decir, Dios que las bendiga. No era gratis la entrada. Pues por ejemplo, el campo. No las bendijo Dios. Decían el campo. El campo se desgravó 10 años después de entrada en vigor del tratado. Y nadie hizo nada en 10 años para estar. Pero es que sí lo hicimos. Porque tal lo hicimos que de repente el campo mexicano aparece como un sector superavitario. En este momento, gracias a TLC, nosotros exportamos más comida de la que compramos. ¿Pero cómo le fue al maíz? Pero es que tengo una cosa, nosotros reconocimos las ventajas y las ventajas competitivas naturales. El suelo de México, las extensiones, la lluvia, las condiciones climáticas no son para producir granos. Pero nosotros sí producimos por nuestro clima frutas, hortalizas, flores, y ahí les hemos dado. Pero el problema es que gran parte de la gente del campo en México sigue con el maíz. Es una parte de la cultura. No les puedes quitar eso. A mí lo único que me molesta del TLC, yo siempre he sido crítico porque yo creo que se podría haber negociado mejor. Mira, yo creo que se eliminaron industrias completitas bajo no sé qué criterio y no se protegieron los derechos de los trabajadores porque efectivamente se crearon muchos empleos, pero muy mal pagados. Pues, y de explotación en las salario promedio de México casi se triplicó de 94 al final del TLC. Ahora, cuando el TLC se firmó... Pero esos promedios son muy peligrosos, Luis Enrique. Mira, los promedios son muy peligrosos. Cuando el TLC se firmó, había 12 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al día de hoy son 19 millones de trabajadores inscritos, contando el millón que perdimos este año. Claro, pero ahora cuenta cuánto creció la población del país. Bueno, claro, creció la población del país. Mira, México de hoy no se explica sin TLC. Ah, no, claro que no. Y aún que una cosa, dicen los que saben, dicen, la alternativa política no se hubiera explicado, no se hubiera hecho sin TLC. O sea, esto de que el PRI finalmente se fue, dicen, es un subproducto del Tratado de Libre Comercio. Sin eso, sin el Tratado de Libre Comercio, el PRI podría haber seguido gobernando otros 250 años. Yo no lo creo. Yo creo que, mira, yo he discutido mucho con gente como tú que defiende el TLC, ¿no? Yo defiendo que se necesitan tratados de libre comercio. Siempre creí que el TLC debería haber sido mejor que lo que se logró. También entiendo, te estabas poniendo contra el imperio y los gringos son
pues muy duros de roer, Oye, y contra Carla los Hills, dos países más poderosos del hemisferio. sí, y Carla Hills era una negociadora. Yo siempre decía, cuando todavía estaba usando pañales Jaime Serra Puche, Carla Hills sí era negociadora. O sea, trae Yo una creo que Jaime Serra experiencia. Puche conquistó sentimentalmente a Carla Hills y le sacó muchas más. Mira, cuando llegó Trump y dijo, Ay, está es muy raro que, lo que estás diciendo. no, Jaime Serra Puche era un galán en ese momento, Sí, era galán, era y era galán. galán, y entonces te aseguro que Carla Hills se le caían las pantaletas cuando veía a Jaime Serra. Cuando llegó Trump dijo una cosa si era cierta. El TLC es el peor tratado que ha firmado Estados Unidos en su historia. Tenía razón. Cuando se hizo el resumen del TLC al año, el TLC entró el 1 de enero del 94. Por ahí empezando 95 se hizo una evaluación. ¿Quién ganó y quién perdió? Y la evaluación fue clara. México fue el país que ganó en la negociación del TLC porque tuvo muchísimas más ventajas de las que otorgó. Más que Otorgó, nada la generación de empleos, que es no, y te después digo la una queja cosa, de Donald Trump, es ¿no? que Que los México, empleos se fueron a México. Y te acuerdas, en aquella época que hubo una campaña electoral en Estados Unidos, hubo un candidato independiente que se llama Ross Perot, ¿sí? era un empresario, dijo, de firmarse este tratado, se van a ir millones de empleos a México. Y es Bueno, cierto, es lo que mira, ocurrió. México, por ejemplo, México cedió la industria juguetera, pero se quedó con la industria automotriz. México cedió la industria, parte de la industria del calzado, parte, un cachito, no toda, pero se quedó con la industria de telecomunicaciones. La de México se, la México confección cedió la también. industria textil, parte de la textil, pero se quedó con la industria de suplementos médicos. O sea, La dulcera se fue. se, cedimos industrias que no eran trascendentes ni por el empleo ni por la inversión y agarramos industrias que eran las importantes Que en ahora el empleo. desafortunadamente son las industrias que están robotizando más. Sí, pero siguen creando empleos de todas maneras. Mira, la industria mexicana proveedora de partes de automóviles es, si no es la primera, es la segunda más grande del mundo. Y eso no lo teníamos. La de partes La de automotrices. partes Deja de poner el automotrices. teléfono para que la gente sepa dónde está el Al otro WhatsApp. lado está al revés así. 5512-683-963. Gracias por todos los mensajes que están llegando. Tenemos 240 personas con nosotros. 5512-683-963 para que a este WhatsApp manden sus preguntas y sus dudas o lo Y que no sus les gusta o sí protestas. les gusta del Temec, ¿no? Y luego, bueno, ahora viene el TEMEC. Ahora, digo otra cosa. México sí hizo cosas para aprovechar el TLC. Estabilizó la economía, que era un desastre. Establecimos la Comisión de Competencia Económica para tratar de que fuera una economía más Que ahora competitiva. está en riesgo. El gobierno se retiró de industrias donde el gobierno era el que hacía todo. O sea, hicimos cosas. Que ahora quiere Eso, regresar. y eso produjo una época de crecimiento económico. Si no crecimos o sea, si no tuvimos crecimientos grandes anuales, si no estuvimos continuados, que ahorita ya los quisiéramos. Pero fueron crecimientos muy raquíticos, Luis Bueno, Enrique. sí, O pero sea, continuados. porque, mira, yo me acuerdo que nos vendieron, porque yo soy muy fijón, lo que nos vendieron, que íbamos a crecer increíble, que se iba a acabar la pobreza, que iba a haber muchos trabajos. O sea, las mismas promesas que escucho ahorita, las escuché hace 26 años. Ahora, pero Bueno, en se este crearon momento, trabajos, pero no se abatió grandemente la pobreza, sí descendieron los niveles, pero el nivel de desarrollo del país fue muy lento y se creó una gran camada de archimillonarios y el resto de los mexicanos ahí nos quedamos. yo creo que los gobiernos venden las herramientas para lo que no son. Los tratados de libre comercio no son para corregir la desigualdad económica. No Claro que sirven no. para eso. Los tratados de libre comercio no son necesariamente para abatir la pobreza. Necesitas meter herramientas específicas para eso. Y yo creo que, y no son, y el tratado de libre comercio automáticamente no atrae la inversión extranjera. Nosotros modificamos la ley de inversiones extranjeras para que pudieran venir inversiones extranjeras. En este momento,
he oído al presidente de la República decir, ahora que entra el TEMEC vendrá la recuperación. No, si no hacemos nada, es como si hay un tren y no nos subimos, ¿eh? Que no es un milagro esto. No es Muy un milagro, o sea, milagroso. no es automático. Entra el TEMEC y las cosas empiezan a mejorar. No, el gobierno necesita hacer cosas para aprovechar el TEMEC y los empresarios necesitan hacer cosas para aprovechar el TEMEC. A ver, estamos ahorita en una realidad, los empresarios y el gobierno distanciados. El presidente ni los pela. Claro, los empresarios se reúnen con el secretario de Economía, la secretaria de Economía, con el de Hacienda, con todo el mundo, pero el único que decide en este gobierno se llama presidente de la República y no los pela. Cuando habla de ellos dice que han sido unos tracaleros. Cuando cancela una obra dice que fueron puras corruptelas, pero nunca formula una denuncia. Ha acabado con 2 obras, el aeropuerto de la Ciudad de México y la embotellada de Mexicali, con unas pareradas que llamó consultas populares. El gobierno no veo que esté muy dispuesto a trabajar con los empresarios en el marco del nuevo tratado, y si eso no ocurre, el país se va a quedar donde está. Bueno, lo que yo digo, mi pronóstico es que el país se va a quedar donde está y que vamos a desaprovechar el TEMEC, porque para que el TEMEC funcione, el gobierno necesita crear un clima donde los inversionistas digan, voy a ir a México no solamente porque tiene el TEMEC, sino porque el gobierno le gusta la inversión extranjera, porque el gobierno abre sectores completos para que lleguen los inversionistas, porque el gobierno respeta las reglas de juego establecidas. Y cuando dice, oye, el gobierno cambió las reglas de juego para las empresas constructoras de gasoductos, luego cambió las reglas del juego para las empresas generadoras de energías limpias, luego cambió las reglas del juego para los jugadores del mercado petrolero. Entonces, oye, espérame, por muy TEMEC que tengan, yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Y ahora con el viaje del presidente de México a Estados Unidos el 8 de julio, tengo ahorita copia de una carta que hoy le mandaron todos los congresistas hispanos, demócratas, claro, en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara Baja, donde le dicen, oiga, señor, ¿cómo se le ocurre invitar al presidente de México cuando hay elecciones? Y ojo, ellos ya tienen el control de la Cámara Baja, sí, y le pueden armar de cuadritos la vida a México a través de este nuevo tratado. Claro, el Tratado de Libre Comercio tiene reglas que obligan a los 3 países. Y en el Tratado de Libre Comercio, en este TEMEC que firmamos, hay cosas donde quedamos en una posición de debilidad, especialmente en la parte que firmó Jesús Cede. Se llama Jesús Cede, ¿no? Seade. No, Jesús todo lo cede, ese es su nombre real. Ah. Jesús todo lo cede. Este fue el que firmó un memo que no conocemos bien, donde no sabemos exactamente si las empresas mexicanas van a recibir inspectores de Estados Unidos para revisar el cumplimiento de determinadas reglas. Bueno, en los medios estadounidenses ya se habla que en la embajada ya van a estar apostados estos inspectores y van a estar estudiando todo lo que ocurra para un momento decir, a ver, juega, a ver, mano, yo quiero entrar a ver qué está pasando. Imagínate. Sí. Y luego, y la otra cosa que hay muchas dudas es si va a haber calendarización en la parte agrícola. Estados Unidos quería que México no pueda exportar a Estados Unidos cuando aquí es verano y allá está el frío, para que no les podamos vender. No sabemos si eso se firmó o no. Jesús todo lo cede, dice que no, pero en Estados Unidos dijeron que sí lo habíamos aceptado. Está el problema, no sabemos porque hay dos versiones. No sabemos qué firmamos en la última parte del TLC, ya cuando había llegado este gobierno. Esa negociación no sabemos dónde quedó. Y hay cosas que pueden ser muy peligrosas para México. Pero yo creo que no veo la disposición de este gobierno para aprovechar las reglas y las facilidades que tiene el TEMEC. No lo veo. Entonces, ¿por qué le dio tanta importancia como candidato López Obrador? ¿O era nada más para demostrar o quitar miedos
para poder llegar a la presidencia, cuando pidió que se Yo creo que el desintegrara presidente, al grupo negociador, etcétera, etcétera. yo creo que el presidente de la República, como lo hubiera hecho cualquier político de cualquier partido, le hubiera dado importancia a esto si eso le contribuía a medio punto porcentual de votos. Yo creo que López Claro. Obrador jugó bien sus cartas en ese sentido. Ahora, ya estamos en la realidad, ya estamos en el campo, aquello era entrenamiento, ya estamos en la cancha y ahora sí, vamos a aceptar que el sector privado debe jugar un papel importante en la economía de este país, sí o no. Si no se va a aceptar, es como si no tuviéramos el TEMEC, porque el gobierno, ningún gobierno del mundo es competitivo empresarialmente, ninguno, No, en todos ningún los aspecto. gobiernos hacen pedazos las empresas que manejan. México dio el ejemplo durante los años que tuvo cientos de empresas y todas estaban quebradas. Todas están La quebradas. crisis de la deuda del 82 la generaron estas empresas del gobierno que se Claro. pudieron a pedir prestado y cuando no se pudo pagar, México tuvo casi que declararse insolvente. Ahí vino la Bueno, crisis del nos 82. declaramos insolventes en 1980. Entonces, en este momento yo no veo que la filosofía de este gobierno sea que los empresarios tengan reglas permanentes, que los empresarios tengan seguridad jurídica en las inversiones, que los empresarios tengan canchas abiertas, sectores para invertir, para aprovechar el TEMEC. No lo veo, no veo esa filosofía. Yo veo la filosofía contraria. No los queremos en la energía, no los queremos en el sector petrolero, no los queremos en una parte del sistema bancario y por eso yo como gobierno voy a poner el Banco del Bienestar. No los, Oye, y no los queremos embotellando cerveza tampoco. no los queremos embotellando cerveza porque se roban el agua y no los queremos, no queremos lo que veo en la industria de telecomunicaciones, no lo veo y voy a formar la gran empresa paraestatal de telecomunicaciones. O sea, y esas son señales que los empresarios miden, que los empresarios leen. Y cuando dicen, oye, ¿y si voy a México y el señor presidente me invita a una cena a Los Pinos y me venden unos boletos de una rifa? Bueno, Le será tengo, Palacio Nacional la cena, porque en Los sí, Pinos bueno, en la Palacio Nacional, ya no cena nadie. le tengo que entrar. Bueno, ese evento en cualquier país, o sea, en Francia, en España, en Alemania, es corrupción abierta y Claro, es una absoluta. corrupción, Las claro. empresarias y los empresarios son multados por este tipo de prácticas. Yo creo que Obvio. yo si fuera un gran empresario, lo que me daría miedo es esta sensación de que se está gobernando por impulso, por capricho, que está gobernando sin un plan previo y establecido, más que apoyar a Pemex, a la CFE y los demás se me portan bien. Es la idea que a mí me da. Entonces, si yo fuera un empresario, la pensaría muchísimo con Temec, sin Temec y sin nada, porque ya el presidente ha demostrado una hostilidad hacia la clase empresarial. O sea, por un lado los acusa de hacer movidas chuecas en el aeropuerto de Texcoco, pero el otro lado lo está contratando para hacer el Tren Maya. Entonces son señales muy encontradas y si hoy soy un empresario que no entiendo bien a este señor o al país, pues me busco otro país a donde invertir mi dinero. Mira, acaba de anunciar, me parece que fue el gobernador de Veracruz, que dijo que Iberdrola, que iba a ser una gran planta de ciclo combinado en Veracruz con 1.300 millones de dólares, dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro lado. Aquí no me gusta porque yo produzco energía limpia y me acabas de cambiar las reglas. Y tuve que ir a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia para que te frenara primero un ordenamiento y luego un aumento de tarifas de mi transporte de energía. Entonces, yo no voy a estar batallando con eso. Son cosas primarias, de primaria. Entonces, Además da la impresión que el presidente no quiere las empresas, pero fundamentalmente no quiere las empresas españolas. ¿Te has dado cuenta? sí, bueno, ya le mandamos una carta a los reyes diciendo que nos pidan disculpas, ¿no? O sea, traemos ahí un montón de gatos en la barriga
que yo creo que no nos van a dejar aprovechar las posibilidades que nos dan tratados como el TEMEC. Que el TEMEC no es más que la continuación del TLC, o sea, no Claro. es un tratado nuevo. Trae México no se reinventó hoy con el no nuevo tratado. Exacto, no se reinventó hoy. Ni Ahora, hoy se nos abrió una puerta. Gracias al TLC, México se convirtió en una potencia exportadora, que ahorita está a la mitad, pero se volverá a renacer. ¿Cuándo? No sé, pero volverán a hacer ahora. El tema es, ¿de veras vamos a tener la suficiente inversión para aprovechar el TLC? O mejor se van a ir a Canadá, o mejor se van a ir a otro país para aprovecharlo. bueno, y va otra pregunta. ¿Cuándo va a llegar la inversión? Estados Unidos está en una recesión brutal y también se va a tardar un par de años en salir. Sí. Dentro de este tiempo, ¿cómo van a estar fluyendo las inversiones extranjeras cuando muchas empresas van a tener que inyectarle capital a sus empresas ya en Estados Unidos? Porque también la apuesta es que como los gringos están peleando con los chinos, van a venir a México. Como que hay una serie de fantasías ahí constantes. Mira, las grandes empresas no están haciendo planes para diciembre de este año, ni siquiera para el 2021. Dicen, a ver, nosotros en 2024, 25, 26, 28 debemos llegar mediano y largo plazo, sí. Y en este momento tenemos que resolver la situación financiera de la empresa. Y tenemos, por ejemplo, que tener Aeroméxico. Aeroméxico, ¿sabes qué? Me voy a ir al capítulo 11 de la ley de quiebras para poder reestructurar mi deuda. No es porque vaya a cerrar, sino diciendo, me saneo ahorita para cuando se abra el turismo, yo esté listo con la empresa saneada para salir adelante. Mucha gente no entiende por qué se fue a un tribunal estadounidense para declararse, para aprovechar el capítulo 11 de la ley de quiebras, que lo que te permite es reorganizar tu pago de deudas y reorganizar la empresa y seguir funcionando. Porque los grandes pasivos los tienes con bancos internacionales. O sea, tus grandes financiamientos están en dólares expresados allá. Creo que el más grande acreedor de Aeroméxico es Mellon Bank. Entonces, ¿y tú crees que la libre Aeroméxico? ¿Crees que la libre? Porque la industria aeronáutica están pensando que hasta 2022 se va a empezar a reactivar la industria del transporte aéreo. Eso, pero tienen para sanear la empresa de aquí a 2022, y en 2022, si es cierto que se reactive el turismo en ese momento, estar con la empresa saneada para salir a aprovechar el mercado. Y así lo están haciendo muchas empresas. No es solamente Aeroméxico. Hay varias empresas más que están haciendo programas similares y operaciones similares para poder sanearse financieramente y estar listos cuando el mercado se reactive. Saben que el mercado se va a reactivar. A ver, una pregunta. Hoy realmente el evento importante no fue la entrada en vigor del TEMEC. El evento importante fue el discurso del presidente con motivo de su segundo aniversario de su triunfo. Y vaya el lugar que escogió. El recinto parlamentario donde desde 1829 a 1870 y tantos funcionó el Congreso de México, pero no solamente el Congreso, porque la gente cree que no es el Congreso que dio la Constitución del 57, ahí también funcionó el Congreso que dio las leyes del 36 que convirtieron el país en una república centralista. Ese Congreso, ese recinto fue el Congreso de todo el desmadre mexicano del siglo XIX, pero cuando lo veo ahí parado en ese recinto, estaban dando unas señales, ¿no? Mira, el presidente de la República tiene una enorme habilidad de comunicación, y no solamente en lo que dice, sino dónde lo dice, las circunstancias especiales. Digo, si el presidente se para en un podium ahí en el Zócalo, no es lo mismo que se pare en la sede de lo que fue el gran Congreso Constituyente del país. O sea, está diciendo, ojo, vean dónde estoy. Pero después yo me puse a pensar, a ver, cuando se aprobó la Constitución del 57, en ese recinto se armó el desmadre total, porque la Constitución del 57 acabó con que cualquier oportunidad de diálogo entre los liberales que impusieron esa Constitución y los conservadores. De ahí se fueron a los balazos durante 3 años, en la famosa guerra de reforma de 3 años, del 57 al 60.
Los conservadores no se quedaron nada contentos cuando ya los liberales se quedaron en el poder, trajeron a Maximiliano y del 64 al 67 siguieron las broncas. Hijo, como que a mí me da mal presagio ese salón, porque la Constitución del 57 ni los liberales que la aprobaron creían que servía de algo. El presidente se ve muy bien y muy poderoso en ese recinto, pero también te da mal presagio porque yo no creo que vayamos a una guerra civil. Yo no quiero que vayamos a una crisis económica de dimensiones que no conocemos en los últimos 100 años. O sea, desde que se empezaron a medir las variables económicas de México, nunca habíamos tenido las cifras que hoy tenemos. Por ejemplo, nunca se había caído 29% la producción industrial. Jamás, nunca. Jamás. Nunca el PIB, el FMI ya consiguió contigo y conmigo que la economía se va a caer cuando menos 10 Ahí y medio tenemos un este problema año. con la conexión con Luis Enrique, esperemos que se reconecte. Luis Enrique no lo dije, está en Zacatecas. Él vive en Zacatecas, ahí tiene un periódico que se llama Imagen de Zacatecas. A ver. ¿Te puedes reconectar otra vez? A ver. Ya estás de vuelta. Ya estamos. Te congelaste. Yo dije, estabas tan impresionado con una guerra civil que te quedaste. Es que no. Pero mientras te fuiste, le explicaba yo al público que tienes el periódico Imagen de Zacatecas, tienes La Voz en el 96.1 del FM de Zacatecas, y eres muy activo ahí en una ciudad que es maravillosa y que eres originario de Jerez, que antes de que yo conociera Jerez, no me imaginaba una ciudad tan bonita en México, la verdad, me encantó. Sí, es muy bonito. Bueno, estas son tierras muy bonitas, que fueron tierras, Zacatecas fue la segunda ciudad del imperio, por una razón muy sencilla, bueno, del virreinato, por una razón muy sencilla. Había minerales, había plata y oro. Las minas de las minas de Zacatecas salió la plata que hizo rico al gran imperio español y que luego le produjo la inflación que lo colapsó. Y aquí bueno, ahí está la gran mina, famosa mina del Cerro, ¿no? Sí, la mina del Proaño, que esta mina todavía sigue produciendo el 6% de la producción mundial de plata. Pero la que está en el centro de Zacatecas. Está en Fresnillo. No, pero la que está en la ciudad tuya. Ah, bueno, esta es la mina del Edén. Del Edén. Ya no se extrae, pero porque se llenó de agua y se inundó. Porque todavía hay mucho mineral allá abajo. Hay una discoteca y se utiliza como recorrido turístico de entrar a una mina. Es muy emocionante. Y es divertido y emocionante. Sí, bueno, oye, entonces, hablábamos del presidente escogiendo la sede de... Yo hice una lista de no sé cuántos congresos ahí sesionaron. Después de la Constitución del 57 en ese lugar, sesionaron las primeras 3, lo que ya fueron llamadas legislaturas del Congreso de la Unión. Porque las legislaturas del Congreso de la Unión se cuentan a partir de la Constitución del 57. Las legislaturas que hubo antes no se cuentan, cuando sí se debería haber contado, pero bueno, ya sabes, la historia la escriben los vencedores. Pero sí me inquietó verlo ahí porque también sí es muy republicano, pero también ahí estuvo Su Alteza Serenísima don Antonio López de Santa Anna. Digo. No, mira, yo creo que es muy otro López. El presidente sabe escoger muy bien sus escenarios. Vaya que pero, sí. Pero lo hace muy bien en ese sentido. Pero sí, estamos viendo que no hay... él no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta que estamos entrando a la más grave crisis económica que el país haya vivido en los últimos decenios. Y él piensa que la economía se va a reactivar automáticamente, así nada más con el paso del tiempo se empieza a reactivar. Si no es como Trump que cree que el COVID se va a ir solito. Sí, exactamente, tampoco va a pasar. Entonces, si el gobierno no toma acción para atraer la inversión, fomentar la inversión mexicana, la inversión nacional en infraestructura, la inversión nacional en petróleo, la inversión, el TEMEC no nos va a servir de nada. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo. Yo estoy de acuerdo que la gente pague sus impuestos. Y estoy en contra de tantas exenciones y consentidas que le dieron en el pasado a muchos empresarios.
que tú ya sabes que eran millonarios y veías lo que no pagaron, decías, con razón son más millonarios de lo que yo imaginaba. Pero hay una sensación en el aire que puede ser una sensación de berrinche, de que el SAT trae una estrategia persecutoria. Yo siempre he creído que si estoy al corriente de mis impuestos, o más o menos al corriente, no me tengo que preocupar mucho, la verdad. Pero ahí está esta sensación que algunos líderes empresariales están moviendo, ¿no? Que hay una persecución fiscal. Y eso asusta a mucha gente. Pero mira, todos los fiscos del mundo son persecutorios. Los Claro. americanos son muy cumplidores con sus impuestos. No es porque sean grandes patriotas ni porque sientan un deber de... No, porque saben que si no pagan, el IRS los mete a la cárcel. Te O van a sea, la los cárcel, fiscos claro. son para perseguir a quien no paga impuestos. Y aquí en México, si eras muy importante, pues pedías una cita con el Ahora, director del yo SAT, creo que lo con el que no se secretario de vale... Hacienda o el presidente, decías, ay, no la mueles, y te perdonaban. Es la triste realidad. Bueno, ahora, lo que no se vale es que el presidente de la República, un día sí y otro no, dice, luego les voy a dar la lista de los evasores a los que voy a meter a la cárcel. Oye, A los 3 días, ya descubrí un paquete de 48,000 millones de pesos. pero le ha funcionado porque dos empresotas llegaron a pagar lo que debían. Eso no se vale. Yo creo que esa no es la labor del presidente. No, la verdad es que el SAT vaya con estas El empresas y SAT, no el si no presidente. pagas, vas, te embargo y vas, claro. Y entonces, en el mundo de los inversionistas dicen, es que el presidente se pasa la vida amenazando a la inversión. Eso. Unos días les dice que son unos corruptos, que siempre hacen tranzas, que no los va a dejar entrar a las energías limpias, ni al petróleo, ni a no sé qué. Y al otro día les dice que van a ver los que tengo, la lista que tengo guardada ahí de evasores. Y al día siguiente dice, son unas empresas españolas que siempre evaden al fisco. O sea, pues oye, espérame. O que consiguieron los gasoductos, los oleoductos con tranzas. Con Consiguieron corrupción esto y con con... tranza. Pero nunca lo Entonces, demuestra, nunca hay pruebas. entonces, eso es un clima anti-inversión. No solamente anti-inversión extranjera, sino anti-inversión nacional. Y ahí están las Claro, cifras. claro. La inversión se ha caído 12% el último año, que es un desplome espantoso. Y se había caído antes de la pandemia. Y se había caído, no se cayó por la pandemia, ya se venía cayendo desde Claro. que el presidente canceló el aeropuerto de Texcoco. Y si ves la gráfica de la inversión, la ves claramente que viene subiendo despacito y de repente da la vuelta. Ese día fue el día que el presidente de la República canceló el aeropuerto de Texcoco. Es Oye, clarísimo. ¿cómo ves que las remesas siguen llegando? Yo creía que no iban a seguir llegando porque la crisis económica en Estados Unidos, si alguien le ha pegado, es a la comunidad hispana y mexicanos. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, mira, los migrantes mexicanos son de un corazón Es tan impresionante. grande que se quitan la comida de la boca para mandarles dinero a sus paisanos aquí en Bueno, y tú México. vives en un estado que más de la mitad de la población vive en Estados Unidos y no en Zacatecas es Zacatecas. el estado con más migrantes desde el punto de vista porcentual. Sí, Más del 50% de los zacatecanos vive en Estados Unidos. Y Zacatecas, en mucha medida, vive de las remesas. A Zacatecas claro. llegan más o menos entre 1,200 y 1,300 millones de dólares anuales de remesas. Que Y sin eso estaría no, horrible. no, Horrible. sin eso, que una cosa, la miseria en este estado sería espantosa, porque además las remesas son recursos muy bien utilizados porque llegan directamente a las familias. Y tú los ves en los pueblos, ves que de repente ya pusieron piso de mosaico, que ya le pusieron un segundo piso a la casa, que cambiaron el vehículo, que remodelaron la casa por dentro, y son las remesas. Y no van a dejar de mandar las remesas porque además ya saben que aquí muchos ya perdieron su trabajo y que Sí, si no claro. les mandan dinero de Estados Unidos, se van a morir de hambre. Y eso lo Es están el número de haciendo. WhatsApp para que manden sus recados, sus preguntas. Ya tenemos bastantes. A ver, Luis Enrique. No traen nombres porque es WhatsApp y no están Sí. identificados. Me surge la duda, ¿qué beneficios tienen Canadá y Estados Unidos con el TEMEC? Y por parte de México, ¿habrá quien supervise en esos países? Buena pregunta. Creo que no se firmó que nosotros podamos supervisarlos,
Pero ¿qué les conviene a Pero ellos? ellos sí a nosotros. Sí, a nosotros. Esto Somos como los niñitos que llegaron a la fiesta. es lo que firmó Jesús, todo lo cede. Ay, Dios. Ahora, ¿qué les conviene a ellos? El gran bloque comercial que somos, porque en este gran bloque comercial se está produciendo la mayor parte del comercio del mundo. Eso es lo que les conviene. Somos un socio muy importante para ellos, porque primero, teníamos mano de obra en su momento que les costaba o que les cuesta mucho menos que la mano de obra de ellos. Y les va a seguir costando Y menos. les va a seguir costando. Entonces, eso les conviene. Ellos no están con nosotros por buenas gentes. Están con nosotros porque les convenimos como socios. Y además, a raíz del TLC, ¿será que yo extraño mis tinlarines hechos por Larín y extraño mi chocolate abuelita hecho por Fábrica de Chocolate La Azteca, que es con lo que yo crecí? Ahora todas son marcas de empresas gringas, ¿no? Extraño mis barritos del Dr. Brown. Ya sabes, todos estos refrescos desaparecieron porque ahora ya nomás tienes como que 3 opciones, ¿no? Pero te voy a decir, pero te voy a decir una cosa. 3 de cada 4 limones que se comen los gringos vienen de aquí. Sí, ya lo sé, pero yo extraño mis tinlarines. Ellos lo siguen seguramente haciendo, pero no ellos, es fábrica de dulce chocolate, es Larín y La Azteca, ¿me entiendes? ellos seguramente extrañan sus limones poco ácidos que tenían antes. Sí, eso sí. Y que sabían que llegaba el invierno y no había limones y ahora sí los tienen. Seguramente, Pero, oye, a el fin de aguacate cuentas, mexicano, sin aguacate mexicano no hay Super Bowl. No hay guacamole. Pero el hecho es que nosotros nos convertimos Sí. en un gran mercado también para los gringos. Claro, claro que sí. Porque les compramos la mitad de la comida, la importamos. Y gran parte de esa mitad de la comida que nos echamos viene de Estados Unidos. Pollo de Estados Unidos, digo carne de Estados Unidos, jamón de Estados Unidos, quesos de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha hecho un gran negocio con México para que no esté de lloriquetas Donald Trump. Y nosotros hemos hecho un gran negocio con ellos. Pero no se esparció el gran negocio entre la gran masa. Es lo que me duele mucho. Es que sabes que esas son políticas públicas de cada país. Los tratados de libre comercio no están hechos para acabar con la desigualdad. Los tratados de libre comercio esencialmente son una oportunidad para acabar con la pobreza si los gobiernos de cada país adoptan instrumentos que permitan que los beneficios del TLC lleguen a los Es donde fallaron nuestros gobiernos. Ahí fallaron nuestros gobiernos, claro. Y aumentar el salario mínimo un año después de la inflación, ¿no? O sea, siempre ibas atrás de la inflación. Sí. Digo, era un crimen. Yo sí le reconozco a López Obrador, tuvo el valor de lanzar una iniciativa que ha habido 2 aumentos del mínimo, no se descarriló la maquinaria productiva, como decían algunos grupos empresariales muy chillones, y hoy tenemos un salario mínimo que empieza a ser decente. Sí, nada más decente. Empieza a serlo. A ver, ¿cómo quedó lo de las visas del trabajo? De por sí Trump ya lanzó un decreto donde dice que ya no va a extender visas de trabajo a los extranjeros y se le está armando un lío, más que nada con los trabajadores que vienen de Asia para trabajar en la alta tecnología. Pero es un capricho de Trump, dice que para darle empleo a los gringos que se quedaron sin chamba. Hasta donde sé, en el TEMEC no están establecidas visas de trabajo para Estados Unidos. Hasta donde sé. Es que Estados Unidos nunca va a aceptarlo. Nunca va a aceptarlo. Desde el puerto de Veracruz nos pregunta Javier León Castro, gracias por dar tu nombre. Si en el TLC ganamos la industria automotriz y cedimos la juguetera, ganamos en otras y cedimos las no trascendentales. Para el TEMEC, ¿qué ganamos y qué cedimos? ¿En cuáles hay áreas de oportunidad para los mexicanos en México? Yo creo que esencialmente el corazón fundamental del TLC se mantiene en el TEMEC. Hay cambios importantes, por ejemplo, en materia de la fabricación de automóviles. Anteriormente tú armabas automóviles aquí sin ver el contenido TLC. Sí. Y en este momento, la mayor parte de las partes de un automóvil tiene que ser de México, de Estados Unidos o de Canadá. Y un porcentaje más pequeño de otros mercados. O sea que los fabricantes de autopartes que se pongan las pilas van a sustituir lo que traían de Asia, etcétera, por partes hechas en México o en Canadá o en Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo.
Luego, la parte del comercio electrónico, que es muy importante y cada vez lo va a ser más, no estaba regulado ni reglamentado ni nada. Hoy tenemos ya un marco dentro del TEMEC para eso. Y la otra parte, la democracia sindical en México, que no existía, ahora va a ser un hecho, sin duda alguna. Es bien importante. Y Eso es bien muchos derechos importante. de los trabajadores que no estaban reconocidos, esos derechos hoy están en el TEMEC, ¿eh? Ahora, el corazón del TLC, que es la no existencia de aranceles para el comercio, eso se mantiene. Eso se mantiene. El TEMEC agrega sindicatos que no han figurado en los dos anteriores, solo que deben las obligaciones y reglamentación interna de los sindicatos pertenecer o estar incluidos de acuerdo a este tratado. No deberían apuntar mejor la forma en que debe negociarse con los sindicatos, porque la corrupción en los sindicatos es un monstruo de 6 cabezas. Le cortan una y crecen otras. Apuntan en el artículo 23, fracción 3, trabajadores sindicales libres de violencia, amenazas o intimidación. Este es un recadón. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por primero, o sea, pero el TLC no viene a acabar con la corrupción de los sindicatos. El TLC lo que dice es, a ver, tú trabajador no tienes la obligación de meterte al sindicato que tiene el contrato colectivo de la empresa, tú te puedes afiliar a cualquier otro sindicato. Y eso es una herramienta que más temprano que tarde va a desarmar este enorme poder de los líderes sindicales que decías, pues mira, muy fácil. Si no entras a mi sindicato, no entras a trabajar a la empresa. Oye, eso ya no pasa. Que si yo trabajo en una compañía y quiero pertenecer al sindicato de los pilotos aviadores, ¿me puedo ir a ese sindicato? Te puedes ir al sindicato. No necesitas juntar a 20 trabajadores y ganar el recuento. ¿Te acuerdas de la toma de nota? Sí, claro. Que el bueno decía, si el gobierno no me da la toma de nota, mi sindicato no existe, se acabó la toma de nota, ¿eh? Ya no hay toma de nota. Ok. Ya no hay toma de nota porque los trabajadores se pueden afiliar a cualquier organización sindical que a ellos les convenga. Mañana un trabajador organiza un sindicato dentro de la empresa y los trabajadores se van a afiliar a él, aunque sean 5, pues 5 son de ese sindicato. Y no necesariamente tiene que aceptar las negociaciones del líder sindical corrupto. A ver, estoy viendo que tenemos un problema en la conexión. Yo lo traigo. Pero sí, no, sí está pasando bien, creo, sí está pasando bien. Lo que pasa es que me congela en una, pero la que estoy viendo yo en mi página personal se está moviendo perfecto. No hay bronca. A ver, Luis Enrique, ¿cómo puedes decir que el TLC hizo que México se quedara con el mercado automotriz o el de telecom o el electrónico? ¿Cuál mercado? Las matrices y dueñas de las maquiladoras son extranjeras. Rarísimo que alguna sea mexicana. Potencia exportadora de qué? De mano de obra nada más. Los insumos y materias primas que usan las maquiladoras también vienen del extranjero. Lo poco que compran en México es cartón y productos de empaque. ¡Ay! No, mira, mira. Yo creo que esa es una visión de decir, si la empresa no nació en México y si solamente sacrosantas manos mexicanas la fundaron y trabajan ahí, es solamente empresa mexicana. Empresa mexicana es la que vino, invirtió en México, contrató trabajadores mexicanos, paga impuestos en México. Esa es una empresa mexicana. Pero a veces la idea es que también las utilidades en fuertes se quedarán en México. Pues y muchas de estas, pues la remiten. Buena parte de lo que llamamos inversión extranjera es reinversión de utilidades de las empresas que ya están establecidas en México. Ahora, no hay en este momento ningún país que por sí solo agarre un tornillo y de ahí saque un automóviles. Todos los países, por ejemplo, que fabrican automóviles, importan partes. Unas partes de México. México, por ejemplo, tiene una empresa que es la más grande y eficiente productora de cabezas de motor del mundo. ¿Sí? Se llama Nemak y está en Monterrey. Y creo que los aviones Airbus usan partes hechas en el Bajío. En Querétaro, en la planta de Querétaro. O sea, como el 80 o 90% de los trenes de aterrizaje delanteros de los Boeing se hacen en Querétaro. Wow. Se hacen en Querétaro. Y vaya que es una parte importantísima del avión, ¿eh? El eje delantero. Te digo, que no te falle porque... Esta planta de Monterrey, Nemak, que es una planta totalmente mexicana,
es el más importante productor de cabezas de motor del mundo y manda cabezas de motor a Alemania y a España y a Japón y a Brasil, donde hacen motores. Y aunque no sea mexicana, contratan mano de obra mexicana, consumen cosas de México, pagan impuestos. En México, son mexicanas, ¿no? Ese es un pensamiento un poco retrógrado. Lo que pasa es que durante décadas nos enseñaron que lo de México era de mexicanos, México para los mexicanos. Acuérdate, el mismo pensamiento que hoy tiene Donald Trump y en gran medida Andrés Manuel López Obrador. Cuidado, esto totalmente. Es parte de la cultura mexicana. Sí. Es vergonzoso que un país presuma que el sudor de su gente les genera las divisas que tanto necesita. ¿Qué opinas de la generación de empleos del USMCA? Mira, en inglés. ¿Nos va a ayudar a generar más empleos? Yo creo que mientras la economía mexicana no crezca, seguiremos perdiendo empleos. ¿La verdad? O sea, no hay forma. Lo único que genera empleos es una economía que va en crecimiento. Cuando la economía va cayendo, como está cayendo la mexicana, se están perdiendo empleos permanentemente. Ya perdimos 1 millón de empleos en lo que va este año. Y el presidente el fin de semana dijo que ya se acabó la crisis porque ya no están perdiendo tantos empleos. Tiene una manera muy particular de hacer análisis económico el presidente, porque no es decir que vamos bien porque ya no se caen tantos empleos. Bien es cuando digamos que estamos generando un titipuchal de empleos, porque para que este país se recupere va a tener que generar ese 1 millón de empleos. Y el récord de generación de empleos en una buena época en México fue de 300,000, en una buena época. Y México, como venía creciendo al 0.1 o al menos 0.1, pues no va a generar 300,000 empleos, pero ni a mentadas de madre. No, mira, este año ya perdimos 1 millón y yo creo que podemos perder entre 500 y 750,000 empleos más en lo que resta del año. Entonces, vamos a tener un déficit de 1,5 millones, 1,700,000 de empleos. Y el presidente lo que dice es, perdemos empleos y luego ya no perdemos empleos. Pues nos quedamos en el fondo. No perdemos, pero no generamos. Nos quedan unos minutitos, ya no mandan sus mensajes porque hay muchos que son muy repetidos, por eso los leo. Es el WhatsApp, mañana le voy a poner que es WhatsApp. Sí, le pones un WhatsApp ahí. Ayer este era mi letrero, no te rías. Ya lo mejoré. Estaba bonito. Lo mejoré. Pero el tema es fascinante, el tema es increíble y el tema creo que nos lo están volviendo a vender mal, como nos lo vendieron mal hace 26 años. Claro, porque es que no, mira, los gobiernos, los políticos de todo el mundo inventan una herramienta y la venden como si esa herramienta fuera la solución a todos los problemas que el país tiene. Como la refinería va a resolver todos los problemas de Pemex. El TEMEC no va a resolver la desigualdad de los mexicanos. No porque no es para eso. El TEMEC y los planes sociales del presidente los van a resolver. Están bien, yo apoyo sus planes sociales, en serio que los apoyo. Yo también. Pero eso no va a sacar al país de la pobreza. Ahora, el país, a la gente la va a sacar de pobre generando riqueza, generando empresas, que todos los mexicanos en vez de querer ser burócratas, quieran ser empresarios, aunque sean microempresarios, y generen empleos, generen riqueza, generen ideas, generen productos, generen servicios. Y el problema es que quien encabeza hoy el país no piensa igual. No piensa igual. Y además, mira, el TEMEC no va a resolver lo burro y mal preparados que son los estudiantes mexicanos. No, esta otra de las fallas. Porque ya sabes que presumimos mucho que México, en de estos estudios de Doing Business, ya sabes que compara países, hace un par de años, los ejecutivos mexicanos estaban en el lugar 30 y tantos, 40 y tantos. Digo, y aquí estás incluyendo los que vienen de las grandes universidades privadas mexicanas, bla, 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 que dentro de las grandes universidades del mundo tampoco pintan. O sea, esas cosas no las resuelve el TEMEC. El TEMEC es un instrumento para fomentar el comercio y la inversión en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y lo que entonces hay que hacer, tenemos que hacer una reforma. Las universidades privadas tienen que empezar a pensar en competir contra las grandes universidades del mundo y no estar pensando en cómo pongo muchas sucursales para ganar dinero. ¿Cómo hago 100 universidades del bienestar? Que el presidente quiere hacer 100 universidades del bienestar, que no ha empezado ninguna, no hay ninguna y no hay nada.
Bueno, están funcionando, pero en instalaciones temporales sin gis y pizarrones. Pues Yo una vez hablaba con el rector de una universidad muy famosa privada que tiene un campus en el Bajío. Le decía, oye, ¿y cómo haces para conseguir maestros? La respuesta nunca se va a olvidar. No hay problema, que hay muchos desempleados con título universitario. Y dije, eso explica el desastre educativo a nivel universitario de México. Sí. Imagina que Harvard empezara a poner sucursales por todos lados. O MIT, sucursal Los Ángeles, sucursal Chicago. No, porque la materia prima de una universidad son los maestros. Sí. Y eso no los duplicas. Y en México hasta las universidades privadas han pecado de populistas y de mercachifles. Es la triste realidad. El TEMEC no nos va a resolver los problemas los problemas que el país tiene. El TEMEC solamente nos facilita el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y nos abre una puerta, una facilidad para atraer y fomentar inversiones. Nada más, ¿eh? Es todo lo que hace. No hace más. Oye, te agradezco que hayas estado conmigo esta noche. Sé que estás ahí. Saludarte. Estás en una fiesta taurina. Estoy en la casa de una familia que también se han cuidado. Una larga tradición taurina en Zacatecas. Estoy viendo atrás de ti una bola de toritos chiquitos. En Zacatecas nació el toro bravo mexicano y estoy en la casa de una familia que tuvo que ver con esto. Bueno, pues ya, gracias por dedicar un rato aquí y a toda la gente que nos acompañó. Te mando un abrazo, como siempre, sabes que te quiero mucho a Luz María, a mi deseo que te siga yendo a todo meter y disfruta tu cena y nos vemos el martes en Radio Fórmula. Gracias, Luis Enrique Mercado, gracias, Eduardo, director del periódico Imagen de Zacatecas, de La Voz, en el 96.1 del FM, allá en esa bellísima ciudad. Gracias, Luis Enrique, ahí te estoy viendo pronto. Gracias, bye. Y a toda la gente que nos acompañó también, muchas gracias. Mañana voy a estar hablando, no les digo, mañana va a estar interesante el programa. Voy a estar con Marco Paz Pellat, desde Hermosillo, porque Marco, si algo sabes de tecnología, de innovación, de redes sociales, entonces vamos a estar hablando de ese tema también bien interesante y fundamental. Gracias y buenas noches. Gracias, Luis Enrique. Buenas noches. Bye.